Bueno, estamos acá para ir resolviendo el modelo de examen de la unidad 3 de química. Acuérdense, la unidad 3 incluye reacciones químicas, formación de compuestos y estequiometría, que son los ejes más importantes con los que vamos a trabajar el resto del año. Y la idea es que vamos a ir revisando ejercicio por ejercicio, tratando de simplificar lo más que podamos los pasos y dejando bien en claro algunas dudas que pueden ir surgiendo. Entonces, nos dice primero el ejercicio 1. Se hacen reaccionar 40 gramos de una muestra de zinc con suficiente cantidad de agua, produciéndose hidrógeno molecular y un óxido metálico. ¿Qué volumen de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura se obtendrá? Y además me dice, considere que la reacción tiene pérdidas del 60%. Siempre cuando estamos trabajando con un ejercicio de estequiometría, lo más importante es ordenarse y orientarse, para que en la hoja nos quede todo lo más prolijo posible y sepamos bien el paso a paso de lo que tenemos que hacer para no perdernos. Entonces, vamos identificando las distintas partes. Primero, la reacción. Acá el ejercicio me está diciendo que reacciona zinc con agua, o sea que ahí me está diciendo que tengo los reactivos, el zinc con el agua, y además se produce hidrógeno molecular y un óxido metálico, que en este caso va a ser el óxido de zinc porque es el metal que tengo en los reactivos. Entonces, leyendo de vuelta el ejercicio, ahí me doy cuenta que tengo la reacción. Zinc reacciona con agua para darme óxido de zinc y también me da hidrógeno molecular. Acuérdense que esta flechita que tenemos para arriba nos indica que es un gas, que se va a liberar un gas. Que es justamente lo que nos dice acá. Nos pregunta el volumen que vamos a tener en condiciones normales de hidrógeno. Entonces, reconocemos la reacción. Dijimos zinc, reacción de zinc e hidrógeno. Luego nos aseguramos que esté balanceado. En este caso ya tenemos balanceada la reacción. Acá todos los coeficientes estequiométricos serían 1. Y ya podemos arrancar a ver los datos que tenemos, si necesitamos o no, calcular alguna masa molar, alguna masa atómica, y ver después bien los pasos que vamos haciendo. Entonces, primero, el ejercicio nos dice que al final tenemos pérdidas del 60%. Acá ya nos está dando la pauta de que es un ejercicio de rendimiento. Si nos dice la palabra rendimiento o pérdidas, está hablando de un ejercicio típico de rendimiento. Entonces, esto que nos dice acá que las pérdidas son del 40%, en realidad nos está diciendo que el rendimiento de la reacción es del 40%. Tener mucho cuidado con confundirse. El rendimiento es de 100% lo que yo obtengo. Y las pérdidas es la diferencia. Entonces siempre, si me dice pérdidas, le resto al 100% este valor y automáticamente tengo el rendimiento. Después, me da como datos también los 40 gramos de zinc, de esta muestra de zinc, que es uno de los reactivos, y además me pregunta qué volumen de hidrógeno voy a obtener en condiciones normales. Tenemos entonces los tres datos o las tres cosas importantes que nos da el ejercicio, además de la reacción. Por un lado, la masa de reactivo, por otro lado, el rendimiento de la reacción y el objetivo al que tenemos que llegar, que es calcular la cantidad de hidrógeno que se va a obtener en condiciones normales. Entonces, primero miramos los datos y al darnos cuenta que el ejercicio nos da un dato, que es la masa, eso nos indica que inmediatamente tenemos que ir a calcular la masa molar de esa sustancia. Siempre cuando un ejercicio nos dé la masa o nos pida calcular una masa, inmediatamente hay que ir a calcular la masa molar. En este caso, calculamos la masa molar del zinc, que la encontramos en la tablita arriba apenas arranca el modelo, y ya tenemos todos los datos para poder arrancar. Ahora, ¿qué podemos pensar acá? Que si estamos ante un ejercicio de rendimiento la reacción y el ejercicio me está preguntando qué volumen de hidrógeno voy a obtener, lo que me está preguntando acá el ejercicio es el producto real. Eso es lo que me está preguntando acá. No me está preguntando el producto teórico, sino el producto real. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque me pregunta qué volumen voy a obtener. Es decir, que lo puedo medir, lo puedo pesar, lo puedo ver. Por lo tanto, es el producto real. Además, un ejercicio de rendimiento jamás me va a pedir que calcule el producto teórico, porque eso es algo que siempre vamos a tener que hacer. Entonces, los ejercicios de rendimiento me pueden pedir calcular el rendimiento y me van a dar el producto real, o me van a pedir calcular el producto real con el rendimiento. Otra cosa no va a poder pasar, ¿sí? Porque nunca nos van a pedir calcular el producto teórico. Esto, identificar que es el producto real, nos sirve mucho porque podemos pensar lo siguiente.
¿Cómo calculé yo este 60% de pérdidas, 40% de rendimiento? Y lo que hicimos fue comparar el producto teórico, que es lo que deberíamos haber obtenido, ¿sí? Es decir, el producto que yo con los cálculos pienso que debería haber obtenido, y eso equivale al 100% del rendimiento de la reacción. Es decir, que cuando tenemos una reacción con un rendimiento del 100 es porque hemos obtenido todo el producto que esperábamos obtener. Y el rendimiento se lo calculo con el producto real. Es decir, si ese producto teórico es el 100%, entonces el producto real equivale al porcentaje de rendimiento. Y acá los datos, según el ejercicio, son el rendimiento por un lado, y lo que nos está preguntando el ejercicio es el producto real. Entonces, ¿qué deberíamos tener para poder calcular el producto real? Y deberíamos tener antes el producto teórico. Y lo podemos calcular muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos la reacción balanceada. Y como dato, el ejercicio me dijo que tengo 40 gramos de zinc, que es un reactivo, y yo puedo relacionar la cantidad de reactivo con la cantidad de hidrógeno que se va a producir. Acá lo tenemos en el cálculo. Primero, ¿qué hacemos? Producto teórico, que es el hidrógeno. Y acá lo hemos resuelto con factor unitario, pero ustedes lo pueden resolver con regla de 3 o con cualquier otro método que se les ocurra que pueden usar para las herramientas matemáticas que aplicamos acá. Y nosotros sabemos que un mol de zinc, que pesa 65,38 gramos, por eso habíamos calculado la masa molar, me va a producir un mol de hidrógeno, que en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Es decir, que esta relación que hemos armado acá, esta equivalencia, esta igualdad, podríamos decirle, es de un mol con un mol, que es lo que veo acá en la reacción. Un mol de zinc, que pesa 65,38, me produce un mol de hidrógeno, que en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, a partir de esta relación, puedo decir, si 65,38 gramos de zinc me producen 22,4 litros de hidrógeno, 40 gramos de zinc, que es el dato que me había dado el ejercicio, acá lo marcamos, me va a producir tanto hidrógeno. ¿Cuánto? 3,7 litros. Es decir, que esta es la cantidad de hidrógeno que deberíamos haber obtenido, porque estábamos calculando producto teórico. Pero yo necesito saber el real, que es lo que me está preguntando el ejercicio. Y sé el rendimiento, que es del 40. Entonces, si yo sé que con un rendimiento del 100% hubiera obtenido 13,7 litros, con un rendimiento del 40%, ¿qué cantidad de hidrógeno voy a obtener? Y me da 5,48, que la respuesta marcada es 5,5. Entonces, calculamos primero el producto teórico para luego poder calcular el real. ¿A partir de quién calculamos el producto teórico? A partir del dato que nos da de zinc. Entonces, calculamos el volumen que deberíamos haber obtenido de hidrógeno y luego, conociendo que el rendimiento es del 40%, calculo cuánto obtuvimos realmente. Y ahí resolvimos el ejercicio número 1. Muy bien, vamos con el 2. ¿Qué nos dice? Se obtienen 60 litros de amoníaco a partir de la reacción entre los elementos que lo conforman y se parten de 35 litros de nitrógeno. Nos pide calcular el rendimiento de la reacción. Primero, identificamos la reacción. Me dice que se obtienen 60 litros de amoníaco, es decir, que acá me está diciendo que el producto de la reacción es amoníaco, por eso lo estamos obteniendo, a partir de la reacción entre los elementos que lo conforman. La fórmula química del amoníaco es nitrógeno hidrógeno 3, por lo tanto los elementos que lo conforman son nitrógeno e hidrógeno, y ahí ya sabemos con qué reacción estamos trabajando. Hay que acordarse acá que tanto el hidrógeno como el nitrógeno son elementos diatómicos, entonces necesitamos anotarlos de esa manera. Balanceamos la reacción, arrancando por el amoníaco, colocando un 2 adelante, ya logré balancear los nitrógenos, y luego 2 por 3, que son 6 hidrógenos en total, agregando un 3 adelante del hidrógeno, ya tengo toda la reacción balanceada. Y acá fíjense que los datos que tenemos son estos 60 litros que se están obteniendo de amoníaco, es decir, que si me dice que los estoy obteniendo, son reales, los puedo medir, los puedo pesar, o sea que estos 60 litros son nuestro producto real. Ahí lo vamos a identificar para no perdernos y saber con qué estamos trabajando. Y
Después me dice que toda la reacción ocurrió a partir de 35 litros de nitrógeno. Entonces ahí me está dando el dato de uno de los reactivos. Y volvemos a pensar lo mismo que estábamos analizando recién. ¿Cómo relaciono yo los productos, los reactivos, a partir de la estequiometría? Pero ¿cómo relaciono yo el rendimiento con lo que realmente obtuve de reacción o con lo que debería haber obtenido? Lo que usamos recién. Nosotros sabemos que el 100% del rendimiento corresponde al producto teórico, que es lo que deberíamos haber obtenido si todo hubiera salido bien en la reacción. ¿Sí? Ahí terminamos de escribir teórico. Y el producto real corresponde al rendimiento, ¿sí? Es decir, a eso menor que yo obtuve al 100%. En este ejercicio estamos trabajando con los mismos pasos casi que en el anterior, nada más que me dieron vuelta los datos. Entonces, ¿qué conozco yo? ¿Cuánto reactivo utilicé? Y acá me está dando el producto real y me pide calcular el rendimiento. Es decir, que estamos trabajando con un ejercicio al revés que el que hicimos recién. ¿Qué puedo hacer acá entonces? Para poder calcular el rendimiento, que lo tenemos acá, este es nuestro objetivo, yo necesito el producto real, que lo tengo, me lo da el ejercicio. Pero no tengo el producto teórico y lo puedo calcular, porque lo puedo calcular a partir de estos 35 litros de reactivo que tengo de nitrógeno. Y acá, fíjense que estamos trabajando con volúmenes, pero no me aclara las condiciones. Y no necesita aclararme las condiciones en las que estoy trabajando, porque habíamos aprendido en la unidad 1 que, gracias a la ley de Gay-Lussac, nosotros podíamos expresar las reacciones en fase gaseosa, es decir, todas aquellas reacciones que tengan tanto reactivos como productos que sean gases, como relaciones de números enteros y pequeños. Es decir, ¿cuáles son esas relaciones de números enteros y pequeños? Las que tenemos en la reacción. Yo esta reacción la puedo leer como 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno y me producen 2 moles de amoníaco. Y en cualquier condición de presión y temperatura, 3 litros de hidrógeno van a reaccionar con 1 litro de nitrógeno para producirme 2 litros de amoníaco. Esto lo podemos expresar de esta forma gracias a la ley de las combinaciones gaseosas de Gay-Lussac. Entonces, los valores que yo tengo de coeficientes estequiométricos, que es como leemos la reacción en moles, puedo cambiar el mol por litro y siempre se va a respetar esa relación, porque recuerden que a mayor número de moles, mayor volumen, menor número de moles, menor volumen. Entonces, cuando uno aumenta, el volumen también aumenta, y si disminuyen los moles, el volumen también, y lo hacen de la misma forma. Entonces, pueden expresar esta reacción, que es en fase gaseosa, son todos gases, de esta manera. ¿Y para qué me sirve? Para poder hacer los cálculos que yo necesito. Primero tendría que averiguar cuánto amoníaco debería haber obtenido, que es nuestro producto teórico. Lo estamos calculando acá. ¿Qué sabemos nosotros? Y que 2 litros de amoníaco se producen a partir de 1 litro de nitrógeno, que es lo que tenemos acá. 1 litro de nitrógeno me produce 2 litros de amoníaco. De la misma forma que el nitrógeno me produce 2 moles de amoníaco. Ven que las relaciones se siguen manteniendo. Entonces, si yo sé que a partir de 1 litro de nitrógeno obtengo 2 litros de amoníaco, a partir de 35 litros debe haber obtenido 70 litros de amoníaco. Pero en realidad obtuvimos 35. Este es nuestro producto teórico, los 70 litros, y los 35 litros es nuestro producto real. Y por último, para calcular el rendimiento, lo que hacemos es, si sabemos que con un rendimiento del 100% hubiéramos obtenido 70 litros, 60 litros los obtuvimos con un rendimiento del 86% aproximadamente. Y ahí ya pudimos calcular el rendimiento de esta reacción usando los datos de uno de los reactivos y el dato del producto real que obtuvimos. Vamos acá con el 3, que cortito del pie nos pregunta, ¿cuál de las siguientes reacciones no se produce? Y nos da varios ejemplos de reacciones de desplazamiento simple. Por ejemplo, la primera, flúor reacciona con una sal de cloro y me da la sal de flúor y cloro molecular. La segunda, por ejemplo, el cloro reacciona con una sal de bromo y me da
una sal de cloro y bromo molecular, y etcétera. Me va combinando los distintos halógenos. ¿Cómo podemos saber si esta reacción ocurre o no ocurre? O sea, alguna de estas. Hay que acordarse simplemente del orden en el que los halógenos figuran en la tabla periódica. Desde arriba hacia abajo, el orden de los 4 halógenos con los que trabajamos es flúor, cloro, bromo y yodo. Están todos en el grupo 17, pero el flúor está en un periodo más alto y el yodo está en el periodo más bajo. Esta lista que nosotros conocemos de los halógenos me permite saber lo siguiente. ¿Sí? Como yo los tengo ordenados de esta manera en la tabla, flúor, cloro, bromo y yodo, que recuerden que los 4 halógenos son diatómicos, yo sé que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, o sea que estos 4 elementos, el más electronegativo de todos es el flúor. ¿Esto qué hace? Que el flúor pueda desplazar al cloro, puede desplazar al bromo y puede desplazar al yodo. Es decir, por ejemplo, esta primera reacción, flúor más cloruro de sodio, sí se va a producir, porque el flúor puede desplazar al cloro. Entonces, esta está perfecta. Después, el cloro puede desplazar al bromo y puede desplazar al yodo, pero no puede desplazar al flúor, porque está por arriba. Y después también seguimos comparando, vamos a ver lo mismo acá. El bromo únicamente puede desplazar al yodo, pero no puede desplazar ni al cloro ni al flúor, porque está por debajo. Y el yodo es desplazado por todos ellos, pero no puede ser desplazado, no puede desplazar a ninguno, porque está más abajo. Entonces, el orden en el que los aprendemos, flúor, bromo, yodo, nos ayuda ya a saber de memoria el orden en el que se desplazan. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Buscar la reacción aquella en la que esté mal el desplazamiento, que es justamente esta que tenemos marcado. Bromo más cloruro de sodio no se produce porque el bromo está por debajo del cloro, entonces no puede desplazarlo. En cambio, todos los otros ejemplos que tenemos sí se van a producir. Y bueno, ahí vemos la importancia de la electronegatividad a la hora de las reacciones químicas. Así que flúor, cloro, bromo, yodo, en ese orden es el orden de fuerza. El flúor es el más fuerte de todos y el yodo es el más débil de todos para desplazar. Bien, acá con el 4 tenemos: se hacen reaccionar 45 gramos de dióxido de manganeso con 90 gramos de ácido clorhídrico para producir cloruro manganoso, cloro y agua según la reacción, y bueno, nos la da escrita y balanceada también. Después nos dice, ¿qué volumen del gas se obtiene? Y nos pregunta que consideremos las condiciones, presión de 2,3 atmósferas y una temperatura de 5 grados Celsius. Entonces, primero, identificamos la reacción, acá ya nos la da escrita, entonces también la tenemos ahí lista para poder ver las distintas relaciones que vamos a poder plantear para resolver el ejercicio. Tenemos que ver qué tipo de ejercicio tenemos acá, porque sabemos que en estequiometría hay diferentes tipos de ejercicio. Dijimos reactivo limitante en exceso, pureza, rendimiento. Y acá notamos que el ejercicio me da datos de los dos reactivos. Me dice que hacemos reaccionar 45 gramos de dióxido de manganeso con 90 gramos de ácido clorhídrico, que son justamente los dos reactivos. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos ante un ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso. Siempre todos los ejercicios de reactivo limitante y reactivo en exceso nos van a dar los datos de al menos dos reactivos. Eso a mí me da la pauta de que sí o sí voy a tener que calcular cuál de ellos dos me limita la reacción. Y es un cálculo que siempre vamos a hacer al principio del ejercicio, cuando estemos trabajando solo con este tema. Siempre al principio vamos a empezar calculando cuál de los dos me va a limitar. Entonces, vamos anotando los datos. Tenemos los 45 gramos de dióxido de manganeso, que es un reactivo. Ahí podemos aclarar que es un reactivo para no olvidarnos y poder ver las relaciones más claras. Después me da 90 gramos de ácido clorhídrico, que también es reactivo. Entonces, ahí ya podemos ir anotando para, como dije recién, orientarnos mejor. Y el ejercicio nos pregunta volumen del gas que se obtiene. Y no me aclara de qué, sino me dice del gas. Pero, si nosotros vemos acá la reacción escrita completa, vamos a ver que en los productos tenemos agua, que está en estado líquido. Siempre todas estas reacciones se producen en el estado líquido, es decir, en solución. Después tenemos cloruro manganoso, que es una sal, en este caso una sal binaria, formada por un metal y un no metal. Por lo tanto, tiene enlaces iónicos. Eso hace que
sea un sólido que está disuelto. Y acá es un gas. Entonces, si nosotros ya identificamos ahí, sabemos que lo que vamos a calcular acá es el volumen de cloro. Esta va a ser nuestra incógnita, el objetivo del ejercicio. Y me da además las condiciones, la presión en atmósferas y la temperatura en grados Celsius, que rápidamente podemos pasarla a Kelvin. Ahí sumando 5 grados Celsius más 273 ya la tenemos. ¿Por qué? Porque probablemente vayamos a usar la ecuación del gas ideal, ¿sí? Siempre está bueno arrancar y ya tener las unidades anotaditas, por lo menos en el sistema que más usamos. Entonces, en este caso, pasar la temperatura a Kelvin y la presión atmósfera siempre, por lo menos ya nos deja todo listo para ver qué es lo que podemos hacer después. Vamos para arrancar. ¿Qué tenemos que hacer antes? Calcular las masas molares. ¿De quiénes? Del dióxido de manganeso y del ácido clorhídrico. ¿Por qué? Y porque el ejercicio me está dando como datos sus masas. Y siempre que un ejercicio me dé los datos en masa, o me pida calcular masa, sí o sí tenemos que tener la masa molar de esa sustancia. Entonces, ya con la reacción balanceada, lo primero que hacemos es calcular cuál de los dos está limitando la reacción. Y una forma muy sencilla y rápida de calcular cuál de los dos limita la reacción es hacerlo a partir de los moles. Es calcular los moles de cada reactivo, es decir, los moles de dióxido de manganeso y de ácido clorhídrico. Eso lo podemos hacer dividiendo la masa por la masa molar, o con una regla de 3. Si un mol pesa tantos gramos, esta masa que tengo serán tantos moles, es exactamente lo mismo, pero esta fórmula de masa sobre masa molar es bastante útil. Y ahí terminamos teniendo los moles de dióxido de manganeso, la masa que tenemos en el ejercicio sobre su masa molar, los moles de ácido clorhídrico, la masa que nos dan 90 gramos sobre su masa molar, y acá ya tenemos los moles calculados. Ese es nuestro primer paso. Segundo paso para calcular reactivo limitante, dividir moles de dióxido de manganeso dividido 1, que es su coeficiente, moles de ácido clorhídrico dividido 4, que es su coeficiente. Y acá me fijo, ¿cuál de estos dos valores es el más pequeño? El del dióxido de manganeso. Por lo tanto, el dióxido de manganeso es el reactivo limitante. Esta forma es muy sencilla. Calculamos moles de los reactivos y dividimos los moles por su coeficiente estequiométrico. Y el número más pequeño me indica que ese es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque con este método lo que estamos haciendo es combinar todas las relaciones que nosotros le demos en la reacción y igualamos a los moles que tenemos. Entonces ya directamente nos da el resultado. El número más chico es el reactivo limitante. Por lo tanto, todos los cálculos que vamos a hacer ya no nos importa el ejercicio, en este. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si me pide la cantidad de cloro producido, la cantidad de volumen en estas condiciones, lo que yo puedo pensar es que primero me conviene averiguar moles de cloro. Es decir, ¿cuántos moles voy a obtener? ¿Por qué? Porque si yo conozco los moles, después, con la temperatura y la presión, puedo calcular el volumen. ¿Y cómo puedo calcular esos moles? A partir de las relaciones estequiométricas entre nuestro reactivo limitante y el producto que nos está pidiendo el ejercicio. Nosotros sabemos que un mol de dióxido de manganeso me produce un mol de cloro. Entonces, podemos calcular los moles de cloro. Sabemos que un mol de dióxido de manganeso, dijimos recién, me produce un mol de cloro. ¿Y cuántos moles de dióxido de manganeso tengo? Y los 0,52 que habíamos calculado recién. Entonces, si un mol de dióxido de manganeso me produce un mol de cloro, 0,52 moles de dióxido de manganeso me van a producir 0,52 moles. Pero el ejercicio me pide el volumen en estas condiciones. Entonces, con la fórmula del gas ideal, que era volumen por presión es igual a número de moles por R por T, despejo volumen, ahí presión pasa dividiendo y planteo el número de moles 0,52, la constante 0,082 por la temperatura 278 sobre la presión de 2,3. Y ahí encontramos que la respuesta correcta es 5,15 litros. Entonces, paso número 1, calculamos reactivo limitante en exceso.
calculando el número de moles de cada uno y dividiendo esos moles por el coeficiente estequiométrico. Una vez que encuentro el limitante, ya puedo calcular el producto a partir de estas relaciones estequiométricas. Calculo los moles y luego, con la ecuación del gas ideal, calculo el volumen. Y ahí con eso ya lo resolvimos. Muy bien. Cuando el ácido nítrico, diluido y frío, con estaño, se reduce a, es decir, cuando reacciona el ácido nítrico diluido y frío con estaño, se reduce a. Y acá es o acordarse o acordarse. Nosotros sabemos que los distintos agentes oxidantes, agentes reductores en distintos medios tienen productos diferentes o con distintos reactivos. Puntualmente el caso del ácido nítrico es ese. Dependiendo con qué reactivos lo estemos enfrentando, con qué metal y si está diluido, frío o concentrado y caliente, tiene productos diferentes. En este caso, de paso repasamos, el ácido nítrico nos dice diluido y frío con estaño, diluido sobre estaño se convierte en hidroxilamina, que es la respuesta correcta, la C. Pero sabemos que muy diluido sobre zinc se convierte en amonio, diluido sobre cobre en óxido nítrico y concentrado y caliente sobre cobre nos da dióxido de nitrógeno. Esto que les estoy mostrando acá lo tenemos en el cuadernillo, en la tablita de agentes reductores y agentes oxidantes, en el anexo de redox, así que ahí lo van a poder ver bien y repasarlo porque el caso del ácido nítrico se pregunta bastante y como tiene tantas posibilidades, a veces lo podemos olvidar muy fácilmente. Así que revísenlo ahí y tenemos acá que la opción correcta entonces es cuando el ácido nítrico diluido y frío reacciona con estaño, se reduce a hidroxilamina, que es la opción C. En el 6 tenemos un ejercicio. Se hacen reaccionar 60 gramos de carbonato de calcio con cantidad suficiente de ácido fosfórico y se obtienen 11 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Y el ejercicio nos pregunta cuál es la pureza de la muestra de sal de calcio, es decir, cuál es la pureza del carbonato de calcio. Primero, al notar que usan esta palabra, ya nos podemos orientar y saber que estamos en un ejercicio de pureza. Entonces ahí rápidamente buscamos en la cabeza todos los conceptos que habíamos aprendido. Y después identificamos la reacción. Acá me está diciendo que se hacen reaccionar tantos gramos de carbonato de calcio, acá tengo mi primer reactivo, y se hace reaccionar con ácido fosfórico, que es mi segundo reactivo. Acá también podemos notar que me da la masa de carbonato de calcio y me dice que es suficiente cantidad de ácido, o sea que ni me preocupo porque tengo para tirar al techo. Eso siempre es importante para no confundirse y no anotar datos de más. Si no me dice nada del otro reactivo, asumimos que está en un montón de cantidad, entonces no necesitamos trabajar con él. Y después también me dice que se obtuvieron 11 litros de dióxido de carbono. Es decir, que en esta reacción se produjo dióxido de carbono y bueno, me dicen que esos 11 litros fueron medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces esta reacción es una reacción de doble desplazamiento entre una sal, que es el carbonato de calcio, y un ácido, en este caso el ácido fosfórico. En este doble desplazamiento, el calcio se va con el fosfato y me forma la sal fosfato de calcio, y los hidrógenos del ácido se van con el carbonato, es decir, que me formarían ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es un ácido muy volátil. Eso significa que cuando se forma rápidamente se vuelve a separar en agua y dióxido de carbono. Balancear de esta manera, que es la correcta porque nos dice el ejercicio que estamos obteniendo dióxido de carbono, pero también la podríamos balancear con en el producto. Es decir, que esto que estoy encerrando entre paréntesis y esto es exactamente lo mismo. Son distintas formas de entender la misma reacción. ¿Sí? Se puede hacer así, después la disocio, meto todo junto, que es lo que se suele hacer. Entonces, cuando yo forme ácido carbónico en los productos, generalmente se forma dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Pero lo dejamos acá para que quede también claro de dónde sale eso. Y ahí tenemos entonces, primero, masa total de carbonato de calcio. ¿Cómo me doy cuenta que es la masa total? Porque el ejercicio primero que nunca me va a dar la masa pura, porque si me estuviera dando la masa pura, no sería un ejercicio de pureza. No estaríamos haciendo el cálculo que estamos evaluando para ver si sabemos o no este tema. Entonces, siempre el ejercicio
si me habla de pureza, me va a dar la masa total o me va a pedir la masa total. Porque aparte me dice que esos 60 gramos de carbonato que yo usé no son puros. Por eso hay que calcular la pureza. ¿Sí? Toda esta reacción que nosotros hicimos acá me permite calcular la pureza de esta muestra. Entonces tenemos la masa total. También me da como dato el volumen de dióxido de carbono de producto que se generó en condiciones normales, y la duda que tenemos es la pureza de carbonato de calcio. Como estamos trabajando con una masa, ¿sí? Por más que sea masa total, inmediatamente vamos y calculamos la masa molar de la sustancia con la que vamos a estar trabajando, porque las relaciones de masas siempre necesitan la masa molar. ¿Sí? Cuando un ejercicio me da la masa o me pide la masa de algo, tengo que tener la masa molar anotada. Y ahora vemos cómo podemos relacionar los datos que tenemos acá. Me pide la pureza de la muestra. Y nosotros sabemos que cuando trabajamos con pureza, la masa total corresponde con el 100% de la muestra y la masa pura corresponde al porcentaje de pureza. Entonces, yo pudiendo ver esta relación, que recuerden que es un cálculo netamente matemático, no tiene acción, por eso van a ver que nunca vamos a usar coeficientes ni nada raro acá, ya nos damos cuenta de que me está pidiendo calcular la pureza, el objetivo. Esto me da la masa total. Entonces, ¿qué tendría que conocer yo también para poder llegar acá a la pureza, que es el objetivo que nosotros tenemos? Conocer la masa pura. ¿Y de dónde la puedo calcular? De la cantidad de producto que generé. ¿Por qué? Porque esos 11 litros que yo generé de dióxido de carbono se generaron a partir de la reacción del reactivo puro. Las impurezas no reaccionan. Entonces, yo, como ya tengo la reacción balanceada, puedo ver las relaciones estequiométricas y decir que 3 moles de carbonato de calcio me producen 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, si yo sé cuánto dióxido de carbono he obtenido, son estos 11 litros en condiciones normales, voy a poder conocer cuánta cantidad de carbonato de calcio realmente había en esos 60 gramos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Primero, podemos hacer relaciones de volúmenes con masas. ¿Por qué? Porque me está diciendo que estoy trabajando en condiciones normales. Entonces yo sé que 3 moles de carbonato de calcio, y cada mol pesa 100 gramos, me van a producir 3 moles de dióxido de carbono. Y 3 moles de dióxido de carbono en condiciones normales son 3 por 22,4. Entonces hicimos relación de masa de reactivo, 300 gramos de carbonato de calcio me producen 3 por 22,4 litros de dióxido de carbono. Entonces, estos 11 litros de dióxido de carbono que el ejercicio me da como dato, 49,1 gramos de carbonato de calcio. Por eso lo anotamos también acá, porque es lo que habíamos pensado al principio que necesitábamos obtener. Y una vez que ya tengo la masa pura, que fíjense, siempre la masa pura la calculo a partir de los datos estequiométricos o la uso con los datos estequiométricos. Esa también es una forma de orientarse, de cómo la podemos calcular. Es decir, nunca voy a trabajar o voy a calcular masa total con la estequiometría de la reacción. Eso jamás va a pasar. Siempre voy a calcular o voy a relacionar la masa pura con la estequiometría de la reacción. Entonces, estos 49,1 gramos puros están contenidos en los 60 gramos de muestra. Y nosotros sabemos que los 60 gramos de muestra corresponden al 100%, entonces estos 49,1 gramos de masa pura es el 81,83%, respuesta correcta 82. Y de esa forma calculamos la masa pura para poder calcular la pureza, y lo hicimos a partir del dato que nos daba de los 11 litros de producto. Usando las relaciones estequiométricas pudimos averiguar la pureza de la muestra de carbonato de calcio. Vamos acá con el 7. Nos pregunta, ¿cuántos moles de hídrico en reacción con hidróxido cálcico se necesitan para formar 17 gramos de sulfuro de calcio? Y se sabe que el rendimiento de la reacción es del 60%. Entonces, primero identificamos reactivos y productos para poder tener la reacción balanceada.
Y acá al leer nos damos cuenta que nos pregunta, ¿cuántos moles de ácido sulfídrico en reacción con hidróxido cálcico? Ahí ya me está dando cuál es la reacción, por lo menos los reactivos. Ácido sulfídrico con hidróxido cálcico. Para producir o para formar sulfuro de calcio. Ahí tenemos el producto, el primero en realidad. Entonces ya sabemos que tenemos la reacción entre ácido sulfídrico, que es un ácido, es un ácido binario, tiene solamente dos elementos, que se forma, acuérdense, a partir de los hidruros no metálicos cuando los disolvemos en agua, por eso no tienen oxígeno, porque no hay reacción con el agua, que se denomina ácido sulfídrico, que viene de sulfuro de hidrógeno, ahí damos vuelta al nombre y nos quedaba ácido sulfídrico, le agrego la terminación hídrico. Reacciona con el hidróxido cálcico, esta es la fórmula que tenemos acá porque son dos oxidrilos que vienen del número de oxidación del calcio que es más 2, ¿sí? Y formulamos también la sal, que es el producto, sulfuro de calcio. El sulfuro, lo podemos ver en la fórmula, tiene carga menos 2 porque está unido a dos hidrógenos y además podemos también acordarnos que en los hidrácidos los no metales actúan con el único número de oxidación negativo que tienen, entonces son muchos menos, por ahí más fáciles de memorizar, y el calcio está trabajando con más 2. Entonces, cuando voy a formular la sal, sé que el anión tiene carga menos 2, el calcio más 2, cruzo los números de oxidación, como me queda 2 y 2, puedo simplificar, me queda un calcio con un azufre. Y luego agua, que es el otro producto de reacción. Siempre que hay reacciones de neutralización entre un ácido, sea un hidrácido, un oxoácido o un ácido orgánico, por ejemplo, y un hidróxido, una base, siempre se genera una sal y además se genera el agua. ¿Sí? En estas reacciones de doble desplazamiento que son neutralizaciones. Entonces, la tenemos ya completa y ¿cómo la balanceamos? Como es una sal neutra, la cantidad de hidrógenos y oxidrilos es igual. Entonces, tengo sal neutra, dos hidrógenos, dos oxidrilos, dos moléculas de aguas. Eso es por ahí una regla sencilla para acordarse. Cuando la sal es neutra, tengo la misma cantidad de hidrógenos y de oxidrilos y esa misma cantidad es la de agua. Con dos hidrógenos y dos oxidrilos puedo formar dos aguas. Ya la tenemos completa. Entonces, nos pide la cantidad de moles que yo necesito activo, ¿sí? Del sulfuro de hidrógeno. Entonces acá ya podemos ir reconociendo quién es reactivo y quién es producto, que nunca está de más, ¿sí? Para ordenarnos un poco mejor. Acá, producto. Y el ejercicio nos pregunta los moles de ácido que tuvimos que usar. Y nos dice que el rendimiento de la reacción es del 60. Entonces, al decirnos la cantidad de producto que obtuvimos, 17 gramos, y al darnos el rendimiento, los podemos relacionar a los datos. ¿Por qué? Estos 17 gramos de sulfuro de calcio es producto real. ¿Cómo me doy cuenta? Por dos motivos. Uno, porque el ejercicio jamás me va a dar el producto teórico como dato, porque no tiene sentido, porque es un cálculo estequiométrico que yo tengo que hacer, no me lo va a dar el ejercicio. Y segundo, nos podemos dar cuenta porque me dice que se van a formar, que los voy a tener, que los necesito. Yo necesito 17 gramos de sulfuro de calcio. Entonces es algo real, que puedo medir, que puedo pesar, no está solamente calculado en un papel. Ahí también me puedo dar cuenta que es un producto real. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo relaciono el rendimiento con el producto real? Y yo sé que para calcular la pureza los relaciono. Yo sé que el producto teórico corresponde al 100% y el producto real corresponde al porcentaje de rendimiento. Y esta relación es importante porque yo me voy a dar cuenta de qué dato me está faltando para poder calcular. Yo necesito conocer la cantidad de reactivo que se generó. Y el único dato que tengo es de un producto, pero es un producto real. Y yo sé que los cálculos estequiométricos que hacemos en la reacción química, usando los coeficientes, los pesos, los moles, se tienen que hacer siempre con el producto teórico. Porque yo no tengo manera de en un cálculo estequiométrico aclarar que se generó con menos de 100. No. Entonces siempre para poder arrancar los cálculos estequiométricos, yo necesito conocer el producto teórico. Y ahí recién me meto a hacer los cálculos de sus relaciones, ¿sí? Entre los moles o el volumen o lo que necesite. Entonces, tenemos el producto real, tenemos el rendimiento, podemos calcular el teórico para conocer la cantidad de reactivo que tengo que poner. Es como si un auto, después de muchos años,
pierde rendimiento su motor, yo sé que le tengo que poner más nafta de la que me dice el manual, o más nafta de la que dice la propaganda, porque después ya tiene 10 años, el auto está medio roto, entonces le tengo que poner más reactivo para obtener la misma cantidad de producto, el mismo resultado. Entonces, hacemos el cálculo y tenemos que el 60%, es decir, con un rendimiento del 60%, la reacción va a producir 17 gramos. Entonces, con un rendimiento del 100%, ¿cuánto debería producir la reacción? 28,33 gramos. Ese es mi producto teórico. ¿Por qué lo necesito? Porque ahora puedo hacer las métricas. Recién, ahora que tengo el producto teórico, puedo ver que un mol de sulfuro de hidrógeno me produce un mol de sulfuro de calcio. Entonces, ahora hago las relaciones en las unidades que necesito. Un mol de sulfuro de hidrógeno me va a producir un mol de sulfuro de calcio, que pesa 72 gramos. Entonces, ahí pongo un mol de sulfuro de calcio, perdón, mol de ácido sulfídrico, me va a generar un mol de sulfuro de calcio que pesa 72 gramos. Entonces, 28,33 gramos de producto de sulfuro de calcio se van a generar a partir de 0,39 moles de ácido sulfídrico. Y de esa manera ya tenemos resuelto el ejercicio 7. Dijimos que era un ejercicio de rendimiento, nos daba como dato el producto real, nos pedía el reactivo y nos daba el rendimiento. A partir del rendimiento del producto real podemos averiguar el producto teórico, que es lo que deberíamos haber obtenido, y luego calculo cuánto reactivo necesito para generar esa cantidad de producto en el teórico. Y ahí nos da la respuesta 0,39 moles. En el 8 tenemos, se sabe que un óxido tiene de fórmula metal 2, oxígeno 5, y en su forma pura, este compuesto contiene 75,27% de este metal en peso. Y lo que nos pregunta el ejercicio es, ¿cuál es la masa atómica de este metal? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Primero tenemos el dato muy importante de la fórmula química. Yo sé que en una molécula de este óxido hay 2 átomos del metal y 5 átomos de oxígeno. Me está diciendo además que el compuesto tiene un porcentaje de metal del 75,27%. Y la pregunta que me hace es, ¿cuál es la masa atómica? Entonces podemos pensar y reflexionar. ¿Cómo logro yo calcular algo o cómo podemos relacionar también la fórmula química, porcentaje en peso, o sea, su composición centesimal y la masa atómica? Y se relacionan. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que podemos hacer es decir primero que el porcentaje de oxígeno nos va a permitir calcular el peso. ¿Por qué? Porque nosotros, si tuviéramos el peso total de este óxido, podríamos directamente a partir del porcentaje la masa de metal. Pero no lo tenemos. De hecho, es lo que nos pide que, a lo que tenemos que llegar para poder calcular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como yo conozco el peso atómico del oxígeno, si lo conocemos que es 16, yo puedo decir, bueno, a partir del porcentaje de oxígeno, puedo calcular la masa de oxígeno que voy a tener en un mol o en una molécula, dependiendo si con peso atómico o peso molecular o peso molar. Y una vez que conozca el peso total, yo ya sé que de ese total, 2 átomos de metal corresponden al 75,27%. Ahí tomamos los pasos, ahora los vamos a ir ordenando. Entonces puedo hacer acá, dijimos, a partir del oxígeno puedo calcular cosas, porque conozco su peso. ¿Qué necesito primero? Y calcular qué porcentaje de la muestra tiene oxígeno. Yo sé que de este compuesto, el 75,27% es del metal, el oxígeno va a ser 100% menos el porcentaje del metal, 24,73% oxígeno. Y si nosotros estuviéramos calculando la masa molar o masa molecular de este compuesto, ¿qué haríamos? De este compuesto, metal 2, oxígeno 5 es igual a 2, el peso atómico del metal, ¿y a cuánto equivale esas 5 veces el peso del oxígeno? Y
equivale a 80 gramos. ¿Cómo lo sacamos? 5 por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Entonces yo sé que el 24,73% de oxígeno, si lo despejamos de acá, al 100% le restamos el porcentaje del metal, equivale a 80 gramos. Entonces puedo tener una equivalencia y puedo hacer una regla de 3 o factor unitario, es decir, si el 24,73% de la muestra pesa 80 gramos, el 75,27% de la muestra, que corresponde al metal, va a pesar esta cantidad, 243,49 gramos. Y estamos a un paso de calcular el peso del metal. ¿Por qué? Porque el 75,27% va a ser de 2 veces el peso del metal, a partir de la fórmula química. Entonces, ¿qué sé yo? Y que si yo sé que 2 veces el peso del metal es igual a este valor, acá lo tenemos, ¿ven? 2 veces el peso atómico del metal es igual a 243,49. ¿Qué hacemos? Despejamos el peso del metal. Dividimos por 2 a la masa que teníamos acá, estos 243, y tenemos la masa atómica del metal, 121,75. Bien, vamos con el 9. Nos pregunta, ¿qué masa de hidróxido de aluminio se necesitó para producir 300 gramos de fosfito alumínico? Entonces, acá reconocemos, primero, reacción. Me dice, ¿qué masa de hidróxido de aluminio se necesitó para producir? O sea que el hidróxido de aluminio es reactivo. Para producir tanto de fosfito alumínico. O sea que ahí ya tenemos el producto. El hidróxido de aluminio es una base, acá la tenemos, un hidróxido, y el fosfito alumínico es una sal que se forma a partir de un oxoácido y el hidróxido. Acá la sal, fosfito, es el anión, y alumínico hace referencia al catión aluminio. El fosfito, por el nombre nos podemos dar cuenta que viene de un ácido que terminaba en oso, es decir, que viene del ácido fosforoso. Como no nos aclara si es meta, piro u orto, es el orto, es decir, que es el ortofosfito, que se formaba con 3 moléculas de agua, que tiene fórmula hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3. ¿Sí? A partir de la reacción entre el anhidrio fosforoso y 3 moléculas de agua, podemos obtener el ácido ortofosforoso o fosforoso. Tenemos la sal formada y el agua. ¿Sí? Siempre acuérdense de las neutralizaciones, cuando un ácido reacciona a una base, se forma la sal y agua. Balanceamos, tengo un solo aluminio, un solo fosfito, pero tengo 3 oxidrilos, 3 hidrógenos, entonces tengo 3 aguas. Ahí ya la tenemos balanceada y completa. Después, el objetivo que tenemos es averiguar la masa de hidróxido que se usó para obtener esta cantidad de producto. De nuevo ahí vemos que como me pide masa de una sustancia, automáticamente calculo la masa molar del hidróxido de aluminio. Y como me da la masa de la sal, también tengo que ir a calcular la masa molar de la sal. Entonces, sé que en algún momento las voy a tener que usar. ¿Sí? La única manera de relacionar estequiométricamente masas es a partir de la masa molar. Por eso las tenemos que tener anotadas siempre que lo reconozcamos para poder arrancar el ejercicio. Entonces, una vez que ya tengo la reacción balanceada, veo qué relaciones puedo armar. Y si tengo masa de reactivo, o sea, que es lo que me pide, ahí también anotamos quién es quién, y me da como dato un producto, yo puedo a partir de la estequiometría de la reacción relacionar producto con reactivo. Yo sé que 1 mol de fosfito alumínico se produce a partir de 1 mol de hidróxido de aluminio. Entonces acá podemos plantear las relaciones. 1 mol de fosfito de aluminio que pesa 106 gramos se produce a partir de 1 mol de hidróxido de aluminio que pesa 78. Entonces, a partir de 300 gramos de la sal, o sea, ¿cuánto hidróxido de aluminio tuve que usar para obtener estos 300 gramos? 220,75. Directamente en masa ya tuvimos el resultado. ¿Qué relacionamos? Las relaciones estequiométricas de la reacción. 1 mol de fosfito de aluminio que pesa 106 gramos se produce a partir de 78 gramos, que es 1 mol de hidróxido de aluminio. Entonces, si quiero obtener 300 gramos de producto, tengo que usar esta cantidad de reactivo.
Bien, en el 10 nos piden balancear la ecuación permanganato de potasio que reacciona con nitrito de sodio y agua para darme nitrato sódico, dióxido de manganeso y también hidróxido de potasio. Acá solamente nos pide balancearla y encontrar los coeficientes estequiométricos que balancean esta reacción. Entonces, como reconocemos que es una redox, porque podemos ya conocerlas de memoria, o podemos ver que al verla tenemos muchos reactivos que son indicativos generalmente y muchos productos también de las redox que tenemos que aprender, pero analizando que elementos cambian el número de oxidación, también nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Y si no, no nos dimos cuenta por todos esos motivos, cuando la queramos balancear por el tanteo nos va a costar muchísimo. Entonces, siempre hay una manera de darse cuenta que es redox. Primero, ¿qué podemos hacer? Reconocer agentes oxidantes y agentes reductores. Y el medio también. Estamos en un medio básico. Entonces, eso nos orienta que vamos a tener que balancear de una manera en particular. ¿Qué podemos ver acá? Primero, eliminar los metales de siempre. Sodio, potasio, litio, calcio nunca se van a oxidar ni reducir en las redox con las que trabajamos. El único caso donde eso ocurre es el hierro o el cobre, pero si no, en los otros no va a pasar. Entonces ya sabemos que el potasio acá está trabajando con +1, acá también. El sodio también, entonces no les pasa nada. El agua nunca se va a oxidar o reducir. Entonces, si seguimos comparando, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que, por ejemplo, acá el nitrógeno está combinado con 2 oxígenos y en los productos lo tengo combinado con 3. Eso me hace que el nitrógeno ha ganado oxígenos, por lo tanto se ha oxidado. Entonces ya lo puedo reconocer como el agente reductor, porque se oxidó, ganó oxígenos, es decir, que perdió electrones. Acá lo vamos poniendo ya el signo. Después, sigo mirando también, voy a correr un poquito acá, y veo que el manganeso acá está unido a 4 oxígenos y acá está unido únicamente a 2. Por lo tanto, perdió oxígenos. Eso significa que se redujo. Entonces, ahí ya en la otra parte de la reacción. Tengo ahí el permanganato que se redujo, entonces le voy a sumar electrones y se convirtió en dióxido de manganeso, que lo tenemos ahí en los productos. Que es carga 0 porque es un óxido, ¿sí? Anhidro, óxido, entonces no le ponemos carga. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a balancear. Primero nos aseguramos que los elementos distintos al oxígeno estén balanceados. Acá tengo un nitrógeno y un nitrógeno, así que está perfecto. Y vamos a balancear con los oxígenos ahora. Entonces, medio básico, muy importante. ¿Qué es lo que hago acá? Me fijo dónde me sobran oxígenos. Me sobra un oxígeno en el lado de los productos. Acá tengo 2, acá tengo 3. Entonces, como me sobra un oxígeno, agrego del lado donde me sobran la misma cantidad de aguas. Como me sobra un oxígeno, le agrego un agua donde me sobra. E inmediatamente del otro lado agrego el doble de oxidrilos. Entonces, para balancear ese oxígeno que habíamos visto recién, de más, agrego un agua donde me está sobrando y el doble de oxidrilos del otro lado. Inmediatamente queda balanceada ya la reacción. ¿Sí? Esta es mi reacción, ya queda. Tengo 2 oxígenos y 2 oxígenos, 4. Acá tengo 3 y 1, 4. 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. O sea que ya quedó perfecto. Vamos a la de abajo. También me fijo, manganeso, manganeso, tengo uno de cada lado. Oxígeno, acá tengo 4, acá tengo 2. Entonces me sobran del lado activo. ¿Cuántos me sobran? 2. Entonces agrego la misma cantidad de aguas como oxígenos me sobran. Me sobran 2 de más, entonces agrego 2 aguas. Y del otro lado inmediatamente el doble de oxidrilos. Y ahí ya quedó balanceada la reacción. Si contamos, tenemos oxígenos en los productos, 2 y 4, 6. Y en los reactivos, 2 por 1, 2 y 4, 6. Hidrógenos también. 4 por 1, 4. Y acá 2 por 2, 4. Ya tenemos todo balanceado. Ahora vamos a ver las cargas. Vamos acá, las cargas de los reactivos en la primera de mi reacción. Menos 2, menos 1, me queda en menos 3. Y acá estoy en menos 1. Entonces paso de menos 3 a menos 1. La diferencia son 2 electrones, que ya habíamos razonado el signo recién. Vamos ahora a los productos. Tengo carga total de los reactivos, menos 1, y carga total de los productos, 0, más menos 4, menos
4. O sea, de menos 1 a menos 4. Son 3 electrones de diferencia. Y ahí ya tenemos casi completo el método del electrón. Porque ahora, ¿qué nos queda hacer? Nos queda pasar todos estos datos a la ecuación iónica para ver cuáles son los coeficientes estequiométricos. Y eso antes cruzamos los números de electrones. Entonces estos 3 electrones se convierten en este coeficiente y estos 2 en este. Ahora copiamos. ¿Sí? Vamos viendo los múltiplos y vamos copiando toda la ecuación iónica. Entonces tengo 3 por 2 son 6 oxidrilos. Después 3 por 1 son 3 nitritos. Ahí los vamos ordenando y anotando bien. Después tengo 3 por 2, son 6 electrones que perdí. Siempre está bueno anotar los electrones totales para darnos cuenta si coinciden, que está bien lo que hicimos. Después me voy abajo, tengo 2 por 2, 4, o sea que son 4 aguas. Después tengo 2 por 1, 2 permanganatos. Ahí los vamos anotando. Y por último en los reactivos, 2 por 3 son los 6 electrones que gané. Después nos vamos a los productos, los ponemos por acá abajito. Tengo 3 por 1, son 3 nitratos en los productos que van apareciendo. Después tengo 3 por 1, son 3 aguas, también las anotamos. Después productos tengo 2 por 1, son los 2 dióxidos de manganeso. Y ahí ya casi terminamos de balancear la redox. Y por último, 2 por 4 son los 8 oxidrilos que tengo de este lado. ¿Qué hacemos ahora antes de pasar la ecuación? Primero, me aseguro que estén los electrones iguales. Perdí 6, gané 6. Perfecto. Segundo, me fijo que no haya agua u oxidrilos o hidrógeno si fuera una reacción en medio ácido que se repita tanto en reactivos como en productos. Acá tengo 6 oxidrilos, acá tengo 8. A 8 le resto 6. Entonces me quedan 2 oxidrilos. Siempre al más grande le resto al más chico. Después los aguas. Muy bien, que me había perdido ahí bien. Tengo 4 productos. Al más grande y al más chico tengo 4 menos 3, 1 agua. Y ya con estos coeficientes podemos ir a la reacción principal. Para el nitrito son 3. Entonces tengo 3 nitritos. Después, sigo leyendo. Son no agrego nada porque ahí está el 1, aunque no lo escribamos. Me da los productos, 3 nitratos. Entonces pongo un 3 adelante. Dióxido de manganeso tengo 2. Entonces con un 2. Y por último, 2 oxidrilos. Y de esta forma la reacción nos queda totalmente balanceada. Tengo todo lo mismo de un lado de la reacción y del otro.